Hablar de la democracia es un tema bastante amplio, bastante extenso, es un tema bastante complejo. Uno puede hablar de la democracia desde la política, desde la historia, desde la sociología, desde la ética, desde la etimología, desde el derecho. Es decir, pararnos en muchos lugares para hablar del tema. En este momento, yo podría decir que si hablamos de democracia desde lo político, tenemos que hablar del poder, de cómo el poder lo definen unos pocos o las grandes mayorías. Desde la historia tendríamos que hablar de la formación de los estados. Y en esa formación de los estados está la democracia. Desde la sociología tenemos que hablar necesariamente de cómo interactúan los seres humanos y cómo en esa interacción se define lo que ellos quieren ser como sujetos, pero también como colectivos, sujetos colectivos. Hablar la democracia desde lo ético. Hoy en día los grandes movimientos progresistas se basan para hablar de la democracia desde la ética. Y es uno de los temas que vamos a profundizar un poquito. De la etimología, del origen de la palabra. ¿Desde dónde podemos hablar de ética, de política y de democracia? Desde el derecho, las normas, las leyes, todo el debate de la construcción colectiva o no colectiva de los acuerdos sociales. Todo el debate que nos pone Rousseau. Pero yo quiero centrarme en el debate actual sobre democracia. Y el debate actual de democracia tiene que ver con la democracia y la ética. Y es uno de los planteamientos más complejos que hoy en día se está debatiendo. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que el tema de la democracia no solamente son las elecciones, sino que el tema de la democracia se lleva a la cotidianidad del ser humano. Es decir, aquel ser humano que actúa como sujeto político y que es capaz de tomar decisiones, es capaz de actuar en determinadas condiciones y obrar conscientemente en sus acciones y en sus consecuencias. Es decir, la democracia tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, políticas de un pueblo, de una sociedad. Para poder expresarse es necesario conocer. Para poder tomar una decisión es necesario entender todo el conjunto de realidades que lo rodean. Y eso tiene que ver con la política. Es decir, la política tiene que ver con toda esa forma de poder decidir sobre su propia condición como ser humano. Y ahí está la democracia. Ahí está el juego de la democracia. Y está el juego de todo el debate del papel de la escuela en la formación de los sujetos políticos. Es decir, el papel que tienen las instituciones, en general la autonomía de los seres humanos para poder determinar una decisión. Entonces, cuando estamos hablando de democracia y estamos hablando del poder y de las decisiones que toman los seres humanos, aparentemente individuales, pero que tienen una repercusión en la sociedad, que tienen una repercusión en cada
individuo de la sociedad. Claro, si alguien toma una determinación de hacerse daño a sí mismo, esa determinación va a incidir en la sociedad. Es decir, no hay una determinación individual que no incida en el resto de la comunidad. Entonces, hay algunos debates muy complejos, muy difíciles que hoy en día se dan. El derecho a abortar de las mujeres, el derecho del consumo de la droga, ¿sí? Y muchos otros que podríamos decir acá. Y donde aparentemente pensamos de que es mi vida, es mi cuerpo, es mi ser. Pero esa es mi vida, mi cuerpo y mi ser incide en una sociedad donde vive ese individuo. Entonces, el tema de democracia es uno de los temas que nos empieza a colocar en la cotidianidad del ser humano. Y el debate que hoy trasciende es la cotidianidad desde lo ético, es decir, desde la conciencia de las acciones. Es como el niño, como el joven, como el docente, como cualquier ciudadano es capaz de tomar la mejor decisión porque tiene la libertad. Si no goza de libertad, no goza de la ética. Es decir, tiene que ser libre el individuo para ser un individuo ético. Y ahí es uno de los elementos fundamentales. ¿Cuál es la libertad que nosotros generamos a nuestros estudiantes? ¿O cuál es la libertad que tienen los estudiantes en sus casas, en su cotidianidad, para tomar decisiones? Pero también para entender el contexto de esas decisiones que toma, las implicaciones, las consecuencias. Y ese es el tema de la democracia. Cuando empezamos a hablar de la democracia en la ética, tiene que ver con la libertad. Solamente cuando un pueblo es libre, es democrático. Mientras que un pueblo es oprimido, no puede ejercer la democracia. Cuando alguien está sometido, no puede ser democrático porque no puede tomar decisiones libremente. Entonces, la ignorancia es una limitante. El no conocer el contexto, el no conocer la realidad, es una limitante. Y hace que el individuo no sea libre. Entonces, uno de los elementos fundamentales de la democracia tiene que ver con la educación. Cuando el pueblo tiene las mismas condiciones que aquellos que lo gobiernan, en conocer el contexto social, económico y político, podemos hablar de democracia. Porque él puede entender su realidad y puede tomar una decisión para transformarla. Entonces, este elemento de la democracia, que tiene que ver con el conocimiento, es el primer elemento. Un pueblo sin conocimiento es un pueblo que no es libre, que es manipulable, que es fácil de poder manipular, de poder gobernar. El segundo elemento tiene que ver con los escenarios. ¿Qué escenarios existen en la sociedad para que la persona pueda participar y pueda decidir sobre su realidad, sobre su territorio, sobre su condición de ser humano? Es decir, donde él pueda expresar lo que siente, lo que vive, lo que sueña. Y eso tiene que ver con la democracia. Entonces, cuando un pueblo es sometido, cuando un pueblo es dominado, no es democracia. Cuando un pueblo no puede decidir sobre su territorio, sobre su realidad, no hay democracia. Y ese es uno de los grandes temas complejos. Porque hoy en día hablamos de territorio,
Y cuando hablamos de territorio es cómo el ser humano comprende su entorno social y actúa en él para transformarlo, para modificarlo, para hacerlo suyo. Y ese es parte del debate. Cómo la democracia tiene que ir más allá. Cómo la democracia tiene que ir a la cotidianidad del ser humano, pero también a la construcción colectiva de los intereses de una sociedad. Entonces, desde lo ético, la democracia implica conocimiento, implica escenarios de participación, de construcción colectiva, fundamentalmente que tenga que ver en la construcción de una subjetividad donde incluya a toda una comunidad, a toda una población. Y es ahí donde encontramos el centro de lo que hoy llamamos la democracia transformadora, la democracia liberadora, la democracia desde los pueblos y para los pueblos. Hablar del gobierno escolar es hablar de reproducir un modelo de democracia burguesa, capitalista, en las instituciones educativas. El modelo que se emplea es el modelo liberal, el modelo de la Revolución Francesa, el modelo del triunfo del sometimiento de la formación del Estado norteamericano, el modelo de la revolución industrial política de Inglaterra. Ese tipo de democracia es la que viven o vivimos en esta sociedad capitalista. Una democracia representativa. Una democracia donde unos pocos deciden por todos. Claro, contraria a lo que las grandes movimientos sociales, las grandes movilizaciones que se han dado en los últimos años en la sociedad, no están de acuerdo. Ellos están pidiendo una democracia directa, una democracia donde participe las grandes mayorías y no sean unos pocos que decidan por todos, donde se está buscando la importancia del territorio, la importancia de los pequeños lugares en la participación política y social. Es donde se está reclamando la participación de aquellos que han sido excluidos. Por ejemplo, en el caso colombiano, a pesar de que tenemos una constitución, entre comillas, progresista, a partir de unos acuerdos de paz, de un referéndum del año 91, donde se vinculan, por ejemplo, a los indígenas y en cierta medida a la mujer, pero se deja por fuera a los campesinos, se deja por fuera a los colonos, se deja por fuera a una cantidad de sectores sociales que hoy en día reclaman participación. Entonces, un poco como ese preámbulo de la democracia en la institución. ¿Cuál es la estructura o cuál es el marco legal primero, antes de hablar de la estructura? El marco legal de la democracia es el artículo 68 de la Constitución Nacional, el artículo 142 de la Ley General de Educación, de la Ley 115, y el Decreto Reglamentario 1860. Ese es como el marco legal. ¿Qué nos dice ese marco legal? Entonces, hay como dos grandes entes de poder en la parte de arriba. Por un lado está el rector, representante legal, es quien tiene que
cumplir las leyes y hacer cumplir la normatividad de la institucionalidad. Y por otro lado está el consejo directivo, que es el que da el rumbo a la institución. El consejo directivo lo preside el rector y de él hacen parte 2 docentes, 2 padres de familia, un estudiante, un exalumno y uno del sector productivo. El rector llega ahí porque ha ganado un concurso, porque había una plaza y él se presenta a ocupar esa plaza y presenta un examen, una entrevista y logra obtener el puntaje para estar en ese puesto. Los 2 docentes los elige el consejo de docentes. Se reúnen y eligen 2 docentes. 2 padres de familia, igual, el consejo de padres de familia elige los 2 padres de familia. Los consejos por lo general son representativos en muchos colegios. Es decir, no hay una elección directa, sino que por lo general en los colegios, ¿qué hacen? Pues simplemente sacan representantes de los cursos, de 2 padres de familia al consejo de padres, y el consejo de padres es quien elige los representantes al consejo directivo. No hay una representación directa, es indirecta. Un estudiante de los últimos 2 cursos que tiene la institución y es elegido por todos los estudiantes del colegio. Un exalumno, si hay una asociación de exalumnos, lo elige, o el que había sido del año anterior o años anteriores representante estudiantil. Del sector productivo, si el colegio solicita un representante del sector productivo, lo solicita a la Cámara de Comercio y la Cámara de Comercio le enviará una persona que ocupe ese cargo. Es más o menos la estructura del consejo directivo. El consejo directivo es elegido por un año, más o menos para el mes de marzo debe estar elegido y posicionado, y dura un año, o sea, hasta marzo del año siguiente estaría ese consejo directivo. En la parte de abajo, ya de los 2 grandes del rector y del consejo directivo, está el consejo académico. El consejo académico son representantes de profesores, fundamentalmente por áreas del conocimiento. En algunos colegios es 1, en otros 2, depende de lo grande que es el colegio. Y algunos lo hacen por jornada también. Y ese es el consejo académico. El consejo académico no es un ente de tomar decisiones, es un ente propositivo, de construir propuestas, pero quien tiene la potestad de tomar decisiones es el consejo directivo, de aprobar el rumbo del colegio. Y algunos meten dentro del gobierno escolar, como error, obviamente, al personero estudiantil y al contralor. Ellos no hacen parte del gobierno escolar. Vamos a un poco desarrollar esa idea. El personero de Bogotá no hace parte del gobierno ni del estado de Bogotá. El cargo de personero es aquel que defiende los derechos de la población ante el Estado, ante el gobierno. Es decir, no hace parte del gobierno, pero su función es defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por lo tanto, no hace parte del gobierno escolar. Y el contralor es aquel que está encargado de velar por los recursos que cuenta la institución.
que pues, si es el Contralor Distrital, de velar por los recursos de la población bogotana ante la administración. Es decir, tampoco hace parte del gobierno. Claro, uno encuentra que en nuestra sociedad el contralor, el personero, son nombrados, curiosamente, por aquellas personas que tienen que ser controladas, que tienen que ser tenidas, supervisadas para que cumplan sus funciones. Vamos a decir un poco rápidamente como las funciones. La función del rector es toda la parte legal. Hacer cumplir las normas que ya existen y desarrollar las decisiones que se toman en el consejo directivo. Es decir, materializarlas. Lo que el consejo directivo ha dicho. Las funciones del consejo directivo son los encargados de estructurar los ejes fundamentales de la institución, tanto desde la pedagogía, desde los tiempos, desde los espacios, desde las actividades como tal de la institución. No puede existir ninguna actividad dentro de la institución que no sea aprobada por el consejo directivo. Ninguna acción de un docente o de un estudiante. Es decir, ahí es donde se toman las determinaciones de la institución. Las funciones del consejo académico: proponer. Simplemente proponer. Ellos no tienen poder de decisión. ¿A quién le propone? Al consejo directivo. ¿Qué le propone? Acciones pedagógicas. Funciones del personero, que no hace parte del gobierno escolar, es velar por los derechos de toda la comunidad educativa. Es decir, por los derechos que tienen los profesores, los estudiantes, los padres de familia y los trabajadores de la institución. El contralor es el encargado de mirar los recursos, que se empleen bien los recursos de la institución, que se empleen bien no solamente el dinero en efectivo, sino también la parte locativa, todo lo que tiene el colegio como recurso, incluyendo los recursos humanos. Entonces el contralor es el que vela para que esos recursos tengan el destino que en la ley y las normas y el consejo directivo diga. Es el de verificar el buen uso de todo aquello que tiene la institución, tanto material como humana. Eso es un poco de preámbulo de lo que es el gobierno escolar. Gracias.